Eran sobres llenos de dinero en efectivo, deambulando por diferentes unidades de Carabineros. Ellos mancharon su linaje. Por lo tanto, en 5, 10 o cuando sean recordados, van a ser recordados como malos carabineros que enlodaron el prestigio de la institución. Generales directores de la que era la institución más creíble del país se traspasaban la receta de un mando a otro, con la intención de mantener el secreto mejor guardado del alto mando de la policía uniformada, en la que además participaban civiles. En la investigación que lleva el Ministerio Público sobre gastos reservados en Carabineros, a la que accedió de manera exclusiva Tele 13. Se nos quedó atrás la institución de Carabineros, esa es la verdad. Mire, los gastos reservados siempre, yo creo que en cualquier sistema político son un problema. Más de 30 tomos en los que se desclasifica una serie de declaraciones que mostraría la forma de operar de innumerables efectivos de Carabineros y donde se leen nombres de altas autoridades del país, involucrados en lo que sería una enorme malversación de caudales públicos, con gastos destinados a operaciones muy distintas a lo que obliga la ley. Fondos mal utilizados y que habrían sido ocultados a través de documentos falsos en la rendición ante la Contraloría General de la República. Una investigación que hasta hoy era absolutamente reservada. A mayor abundamiento, cuando asumió este cargo, el general Echeverría me dijo: no te metas en la distribución de los gastos reservados, toda vez que eso lo veo exclusivamente yo con el general director. El general director González Enyure siempre me dijo que debíamos mantener la receta. Era siempre decir que estos dineros eran para pago de información, cuestión que yo se los transmitía a todos los generales al momento de entregarles los sobres. Posteriormente, el general director Villalobos mantuvo las mismas instrucciones. En marzo de este año fue llamado a declarar el general González Enyure. Preguntado por la receta, señaló lo siguiente. No tengo nada que decir sobre eso. Pero ¿cómo habría logrado Carabineros esconder el mal uso de gastos reservados desde el año 2006 hasta el 2017 sin que nadie se percatara? Cada tomo de la investigación a la que tuvo acceso Tele 13 daría cuenta de un minucioso plan paralelo al denominado fraude en Carabineros. Desde generales directores para abajo, en la rigurosa verticalidad de Carabineros, habría una serie de oficiales, suboficiales y civiles que estructuraron planillas falsas de rendición de recursos públicos. Planillas como estas llegaban anualmente a la Contraloría. Y ahí es que se habrían detallado pormenorizadamente gastos que se supone efectuaba la Dirección Nacional de Inteligencia y la Dirección de Investigación Delictual y Drogas. Según distintas declaraciones que iremos conociendo en este reportaje, cada una de esas planillas eran totalmente falsas. Cuando un general, en este caso particular, de Carabineros, va y le dice a usted, Contralor, mire, esto es lo que yo gasté, usted no tiene ninguna posibilidad como contraparte de decirle, a ver, pero deme más detalle, en cuanto a gastos reservados. No, porque la ley, si usted mira la ley 19.863, no da más posibilidades, digamos. La ley es clara y precisa. Los gastos reservados que año a año aprueba el Congreso y recibe entre otras instituciones Carabineros deben destinarse para el cumplimiento de tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa y el orden público del país. En palabras simples, los gastos reservados deben focalizarse en el combate contra el narcotráfico o para respaldar delicadas labores de inteligencia nacional, algo que no habría ocurrido en la última década. Para lo común, ¿por qué no se fue más allá si están pasando una planilla? ¿Por qué no ir más allá, qué sé yo, en el rol de Contralor de la República? ¿Es porque la ley no lo permite? Es que lo que pasa es que en ese sentido yo creo que simplemente leer la ley, digamos, y no hay mucho más que hacer, digamos. No, que básicamente este informe de buena inversión. El certificado de buena inversión con la desagregación, con la cuenta global y reservada a los gastos que se presentan. Y probablemente este sería el vacío del que se habrían aprovechado altos mandos y civiles desde hace más de una década. El jefe del Departamento de Presupuesto y Finanzas hasta el 2012 lo reafirma. Es decir, durante mi periodo siendo jefe del Departamento Primero, Presupuestos y Finanzas, las rendiciones de cuentas de gastos reservados al Contralor correspondientes al presupuesto ejecutado años 2006 al 2011
fueron informados con datos irreales, lo cual estaba en pleno conocimiento tanto del director de finanzas, general Iván Whibley Mejías, y de los generales directores de la época. Cuando el fiscal Eugenio Campos decidió dividir la investigación del fraude en Carabineros, que explotó en marzo del 2017, y destinar los antecedentes del mal uso de gastos reservados a la fiscal Macarena Cañas, ya se conocía el actuar de una cúpula de oficiales que habían firmado una verdadera máquina para defraudar al fisco. A poco andar, se calificó de ideólogo de esta forma de operar al general y jefe de finanzas Flavio Echeverría, quien tenía a cargo la custodia, registro y distribución de estos dineros. Presionado por la investigación, él y otro grupo importante habría decidido colaborar con sus declaraciones en la indagación. Ahí es que los apellidos Bernales, Gordon, González Llure y Villalobos comenzarían a sonar mucho más seguido en la voz de quienes eran interrogados por la Fiscalía. Todos altos oficiales que fueron contactados por Tele 13 y que a través de sus defensas declinaron entregarnos su versión de lo expuesto en la indagación. A su consulta sobre si el general director estaba en conocimiento sobre la falsedad de la rendición del gasto, concluyó que sí, toda vez que la distribución de los valores de gastos reservados en los más de 40 cargos era por su propia decisión. General, ¿a usted qué le pasa cuando viste su uniforme y cuando hay antecedentes de que ex generales directores eventualmente participaron de esta malversación de fondos, de caudales públicos, con su puño y letra firmando planillas falseadas? Bueno, yo las cosas que, como desconozco muchos antecedentes sobre la materia, excúseme que no me pronuncie. Lo que sí yo le puedo dar cuenta es que desde que asumo el mando de la institución y siguiendo las instrucciones, las orientaciones del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, nosotros estamos en ese afán de transparentar todos los recursos que el Estado invierte en Carabineros. Y es que después del golpe a la institución que significó el fraude y luego la eventual malversación de caudales públicos de gastos reservados, se tomó la decisión de incrementar los controles, esta vez del mundo político al policial. No se pueden gastar en recursos de personal, no se le puede pagar sobresueldo a un funcionario público, no se pueden usar en actividades políticas, gremiales, sindicales. La investigación da cuenta que no solo había generales directores eventualmente involucrados, precisamente en las declaraciones judiciales de quienes son parte de esta estructura y su forma de operar, que apareció Javiera Blanco, ex subsecretaria de Carabineros, es mencionada por una decena de personas cuando se explicaba quiénes y dónde se entregaban estos sobres con dinero en efectivo correspondientes a los gastos reservados. Así incluso lo enfatizan integrantes de la misma subsecretaría de Carabineros. Desde el departamento cuarto se enviaba un sobre regularmente con dinero por concepto de gastos reservados a la subsecretaría de Carabineros. Me consta, porque cuando fui trasladado a esa subsecretaría, fue en varias ocasiones a buscarlo al departamento cuarto. Se trataba de un sobre de medio oficio, iba a nombre de la subsecretaría. Recuerdo que le ponían solo un número afuera. Además, al tocarlo, se notaba que contenían billetes en su interior. En la investigación hay diferentes pasajes en los que Javiera Blanco es citada, recibiendo dinero, ocupándolo en actividades institucionales que ella habría terminado por costear. Era habitual que, por ejemplo, por causa del término de un seminario o para agasajar a una visita que venía del extranjero, se planificaba una cena. Entonces preguntábamos cómo se iba a pagar la cena y la subsecretaria Javiera Blanco respondía que con dinero de gastos reservados. Recuerdo en particular una cena en el restaurante Divertimento que está a los pies del Cerro San Cristóbal por el lanzamiento de un libro propio de la Subsecar. Deseo agregar que los gastos reservados eran asignados a Javiera Blanco en su calidad de subsecretaria de Carabineros, toda vez que su jefe de gabinete era un coronel a quien no le correspondía. Por tal razón, ella era quien recibía los recursos, según lo que me ordenó el general Iván Whibley en su época. En julio del año pasado, la ex subsecretaria de Carabineros tuvo que salir a aclarar lo que en ese momento trascendía. Me veo en la obligación de afirmar categóricamente una vez más que jamás recibí gastos reservados. En mis años de servicio público he actuado siempre con rectitud y responsabilidad. No puedo permitir que se siga insistiendo con una acusación falsa. Yo nunca recibí gastos reservados.
A pesar del énfasis de la también exministra de Justicia, las declaraciones de diferentes oficiales dicen exactamente lo contrario. Así lo advierte el jefe de Tesorería y Remuneraciones de la época. Quiero señalar que a propósito de que salió en el diario que el suboficial Tamayo llevaba sobres con dineros de gastos reservados destinados a Javiera Blanco, subsecretaria de la Subsecar, y se los entregaba al capitán Hans Picón, quien se los entregaba personalmente a Javiera, me comentó Francisco Reyes Momber, quien trabajó en inspectoría, que Picón mentía al decir que no se acordaba de ese hecho, pues él tenía conocimiento que efectivamente Picón le entregaba los sobres a la subsecretaria. Además, Francisco Reyes Momber, antes de ser detenido en la investigación del fraude, en la cual también estoy en prisión preventiva, quemó documentos relativos a gastos reservados por órdenes superiores. Tele 13 intentó obtener alguna reacción de la ex ministra de Justicia y ex subsecretaria de Carabineros. Sin embargo, a través de su defensa, decidieron no responder a este reportaje. En los tomos de la investigación reservada hay detalles que darían cuenta de la desinhibición con la que estos dineros eran repartidos, pero también cómo se protegerían para que la malversación se mantuviera impune. Sobre el periodo como subsecretario de Carabineros de don Felipe Arboe, no vi una relación o planilla en que su nombre estuviese considerado. En el caso de la subsecretaria señora Carol Baum, año 2010 se eliminó la entrega de recursos de gastos reservados a la subsecretaría por decisión del general director Gordon, pues él me indicó que anotaba todo como una alumna y no hacía nada finalmente, no sumaba en el sistema, no era un aporte. El general director Gordon estimó que su actuación no beneficiaría en nada a Carabineros. El mecanismo tiene algunos puntos altos, como cuando queda al descubierto que cualquier asomo de ética o transparencia era también un enemigo para quienes buscarían enriquecerse ilícitamente. Ahí es cuando, hablando nuevamente de Javiera Blanco, uno de los oficiales destaca además la imposibilidad de seguir entregándole estos dineros a la nueva subsecretaria de Carabineros. A la subsecretaria de Carabineros se le entregaron gastos reservados desde que yo ingresé hasta que asumió la subsecretaria Carol Baum, momento en que el general Iván Whipple me decía que no se le asignarían gastos reservados porque la subsecretaria era muy nuevita y se podía asustar. Además, venía cambio de gobierno y no se sabía cómo iban a andar las cosas en este sentido. Si no se usa para alguna de esas funciones, el delito que corresponde y al cual estaríamos es un caso de malversación de caudales públicos. Es decir, funcionarios públicos que tienen a su cargo de platas públicas, las destinan o se las apropian o permiten que un tercero se las apropie, cometen el delito de malversación de caudales públicos. De las declaraciones de oficiales, suboficiales y civiles no solo se desprendería la forma de operar, sino además los montos reales de gastos reservados que eran bien utilizados. Según se lee en parte de los tomos, las direcciones de inteligencia y de drogas recibían solo el 20% del presupuesto anual en moneda nacional y nada del presupuesto anual en moneda extranjera. Debo mencionar que la totalidad de estos documentos fueron confeccionados por mi persona. Dentro de la desagregación en moneda nacional y extranjera solo figuran en dos ítems: Dirección Nacional de Inteligencia y Dirección de Investigación Delictual y Drogas, formato que, si bien confeccioné, es correcto señalar que la información es falsa, porque solo se está rindiendo desagregación de gastos de 2 unidades, en circunstancia que los gastos reservados se repartían en al menos 40 cargos pertenecientes al alto mando de Carabineros. Lo confeccioné de esta manera por instrucción del general Flavio Echeverría de Finanzas, quien recibía estos documentos y se los presentaba al general director para su firma y posteriormente los rendía a la Contraloría General. Se nos quedó atrás la institución de Carabineros, esa es la verdad. Se nos quedó los años y hoy día no tiene y estamos construyendo, ¿no es cierto?, sistemas modernos de administración de recursos. Nosotros hemos cometido algunos errores, tal como lo dije en un momento dado, no supimos observar lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Una cirugía mayor que el actual general director está dispuesto a realizar, ya que la receta para malversar dinero habría estado tan sistematizada en el seno de Carabineros que cada uno de los generales directores, desde el 2006 al menos hasta el 2017, firmaba estas declaraciones juradas, como un testimonio de confianza que era respaldada además por un detalle de gastos que estarían falsamente justificados.
Gestión que según el general González Llure no pasaba por la máxima autoridad de la institución, aunque esta sea la que firma los documentos. Sí, la firma que aparece a mi nombre suscribiendo los documentos es la mía. Es la rendición que yo entrego a Contraloría. La responsabilidad de ese formato y forma es del jefe de finanzas. Pero ¿cómo un general director firma una declaración jurada sin conocer el detalle de la entrega o uso de los fondos? Gustavo González Llure, ex general director de Carabineros, responde lo siguiente. Yo pude hacer la declaración jurada en base a los antecedentes que me presenta el director de finanzas, Flavio Echeverría. Cuenta que yo observé, pero que el suscrito no tiene posibilidad alguna de comprobar fehacientemente cada uno de los rubros que es misión del director de finanzas. Y así llegaba a la Contraloría General de la República, sin que el director general supiera a ciencia cierta lo que estaba declarando y sin que el Contralor pudiera corroborar que lo que estaba recibiendo era cierto. Estrategia que año a año sorteaba el obstáculo de la fiscalización. En los últimos años, como veía que nadie preguntaba nada en Carabineros ni en la Contraloría General de la República, ya no solicitaba rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria de los gastos reservados a la Dipolcar ni Hidrocar, motivo por el cual ocupaba la misma plantilla del año anterior y le aplicaba el corrector. Y nunca hubo ninguna observación. Ahí hay un germen de precariedad. O sea, esa libertad del contenido desagregado o menos o más desagregado, lo va definiendo el que va rindiendo el gasto reservado. Así pareciera que tomar medidas es urgente y mientras el gobierno busca normar aún más los gastos reservados con un proyecto de ley, el ex contralor Ramiro Mendoza ya advierte que la idea es insuficiente. Tú tienes siempre esta cosa de que al final es una rendición de cuentas que no vas a poder escudriñar. A ver, yo lo que creo que es importante es que se defina que a principio de año quién es el responsable de eso, para saber que fulano de tal, con nombre y apellido, ¿no es cierto?, es el que va a administrar los gastos reservados en esta área. Pero también me parece que es importante que se muestren los resultados de estos gastos reservados. Cada uno de los antecedentes de esta investigación siguen siendo analizados por el Ministerio Público. Así, a más de un año que comenzaron las pericias por gastos reservados, aún no hay un horizonte claro para formalizar los delitos que se advierten en los 30 tomos de esta indagación. En cuanto a la decisión final de arribar a la conclusión de formalizar a una o más personas determinadas, aquello en materia que corresponde al fiscal titular. Ello se evalúa conforme al mérito de los antecedentes recopilados. De esa manera no le puedo asegurar si es que dentro del corto, mediano o largo plazo se pretende la formalización de algún sujeto. Mientras la sumatoria indica que entre el 2006 y el 2017 la totalidad de los gastos reservados entregados a Carabineros es de unos 6.100 millones de pesos y un poco más de $1 millón en gastos reservados, de esos montos según la indagación solo el 20% se habría destinado para su real fin. ¿Qué pasó con el resto? ¿En qué se gastó todo ese dinero efectivamente? La respuesta seguramente darán cuenta del otro gran escándalo que estará por sacudir a Carabineros.